Hola, hoy vamos a hablar un poco acerca de los aspectos morfológicos que podemos encontrar en traducción jurídica. Este es un trabajo en equipo y fue realizado por Karen Cruz, José Enrique, Marco Jaret y un servidor, José Manuel. En esta presentación hablaremos de uno de los principales aspectos. Son 14 y de cada uno de ellos vamos a hablar un poco acerca de en qué consisten y vamos a ejemplificarlos también para que nosotros podamos entender y también sepamos reconocer y discernir cuando nos encontremos con uno de ellos en un texto jurídico. De la primera que vamos a hablar es de la abundancia de las nominalizaciones con postmodificación. Las nominalizaciones son un fenómeno que podemos encontrar en la lingüística, no solamente en ámbitos jurídicos. Esta sirve para utilizar cualquier palabra, ya sea un adverbio, un adjetivo o inclusive un verbo, y que éste funja como sustantivo o como el sujeto de la oración. En el ámbito jurídico, esto nos va a ayudar mucho para encapsular acciones complejas, que estas también nos den muchísima precisión en el texto. Es importante mencionar que en traducción jurídica es muy importante la precisión y la exactitud, y no hay espacio para ambigüedades. En este caso, las nominalizaciones nos ayudan en este proceso. Veamos el ejemplo. El ejemplo nos menciona, en material electoral, la interposición de los medios de impugnación, etc. En este caso, la interposición está fungiendo como la nominalización, porque nos está ayudando a encapsular una acción en concreto y que esta nos es indispensable para entender el resto del texto. A continuación, tenemos la frecuencia de la voz pasiva. Como sabemos, la voz pasiva tiene la característica de que se enfoca en la acción y no en el sujeto que la realiza. Esta es muy frecuente en la traducción jurídica porque en ocasiones es mucho más importante la acción y las consecuencias de la misma que quien ejecuta la acción. Por ello, muchas veces la voz pasiva no puede convertirse en voz activa, porque en ocasiones se desconoce por completo el sujeto, porque pues este no es preponderante para entender la oración. Por ejemplo, como se ve en el ejemplo, valga la redundancia, el que sabiéndose que está enfermo, etc., será sancionado de 3 días a 3 años de prisión. En este caso, la voz pasiva es será sancionado. Esta es la acción. La consecuencia es 3 días o 3 años en prisión. En este caso no sabemos quién es el sujeto, pero realmente el sujeto no es la parte importante aquí. La parte importante es la acción, sancionar, y la consecuencia, 3 días o 3 años de prisión. Esto lo podemos encontrar mucho en traducción jurídica, pues en ocasiones las acciones son más importantes que las personas que la realizan. Ahora tenemos el empleo de determinantes especiales con premodificación. Este tipo de determinantes puede incluir palabras como por ejemplo dichas, determinadas o antes mencionado. Son algunas de las que podemos encontrar y aluden a un elemento ya introducido en el texto. Estos determinantes nos van a ayudar a dar un poco más de tecnicismo al texto, de igual manera nos va a ayudar a tener un poco más de formalidad y son bastante usuales en traducción jurídica, a como se ve en el ejemplo. Primero se menciona la persona física o moral que subcontrate servicios especializados. Más tarde menciona utilizados para dichas contrataciones. Dichas sustituye a las ya mencionados servicios especializados, que para no ser redundantes vamos a sustituir por la determinación dichas. Esto es bastante importante porque nos ayuda a no ser redundantes y también nos ayuda a ser precisos, mucho más que los pronombres. Esta es la gran característica de los determinantes que podemos encontrar en traducción. Nos ayudan a ser un poco más precisos, lo cual es muy importante. Otro de los fenómenos que podemos encontrar en la traducción jurídica son locuciones preposicionales bastante peculiares. En traducción vamos a encontrar preposiciones bastante largas, bastante complejas, que no van a ser utilizadas en el habla real, puesto que son bastante técnicas y también nos ayudan a dar un poco más de formalidad al texto y para evitar ambigüedades. Como se ve en el ejemplo, los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje y el resto del texto. Esto de conformidad con es la preposición. Digamos, en otros textos o en el ámbito real simplemente se utilizaría la preposición con, pero para dar un poco más de formalidad y exactitud se eligen utilizar este tipo de preposiciones. Hablemos ahora de uso de grupos verbales peculiares. En este caso, en traducción jurídica es bastante común escuchar formas verbales arcaicas y que inclusive ya no se utilizan hoy en día, como por ejemplo el subjuntivo, fuere, metiere, que son bastante utilizados. Esto sirve para hablar de
situaciones hipotéticas de cosas que podrían suceder y que no, puesto que en traducción jurídica cosas que puedan o no suceder son bastante importantes mencionar, como se ve en el ejemplo. Si el hijo fuera adulterino, esta es una suposición, puede serlo o no serlo, o más adelante menciona si se le pidiere, también podría pedirlo o no podría pedirlo. En traducción siempre se prevé todo tipo de resultados y por eso podemos encontrar este tipo de expresiones que no son usuales, sin embargo, nos podemos encontrar. Ahora tenemos el tema de preposiciones sufijadas exclusivas del lenguaje legal. Como su nombre lo dice, son el uso de expresiones utilizadas en el lenguaje de derecho, en el marco legal, y en el caso del español se basa en el español antiguo y en el latín jurídico, el cual pues, le confieren como un registro muy formal y técnico que lo hace bastante ajeno al lenguaje común que tiene la gente. Como puede ser en el ejemplo, que está en la parte de abajo, que dice acompañar y el interrogatorio por escrito al tenor del cual deberá ser examinado del testigo. Este tenor del cual es lo mismo que decir según el cual o de acuerdo con el cual, pero de una manera bastante arcaica y más solemne y precisa, por así decirlo. Luego tenemos la aparición de adverbios en posición inicial como conectores. En el caso de español, pues se utiliza el gerundio al inicio de un párrafo como marcador discursivo. Para conectarlo con las ideas, las razones, las justificaciones o los fundamentos que vayan a poner después. Como sería el ejemplo que dice, considerando que la Constitución política... En el caso de considerando, ese sería el adverbio, el conector. Ese pues es una manera legal de utilizarlo, pero pues nosotros en el lenguaje común diríamos tomando en cuenta que la Constitución dice esto y pues ya añade la razón y pues sirve para presentar las premisas en un argumento legal. Luego tenemos la subordinación múltiple y frases más largas de lo habitual. Esto, pues, como su nombre lo dice, son frases muy largas en las cuales intentan tener más de una idea en una sola oración, casi, en el cual ponen pues las condiciones, las excepciones, los detalles, todo de manera muy específica, pues para que no quede nada a la interpretación. Sería en el ejemplo, pues, es un fragmento bastante largo sobre el derecho de la nación. Esto pues para regular la propiedad privada. Ese pues nos dice sobre los fines, que es el que dicte el interés público, los medios, que es regular el aprovechamiento de los elementos naturales, y el objetivo final, el cual es hacer una distribución equitativa de la riqueza. Todo eso está conectado pues, en una sola unidad sintáctica, pues para que no se pueda sacar de contexto y por ende sea completamente específico y no queden ambigüedades. Luego tenemos el empleo de conectores característicos. Pues en este caso sería el uso de conectores discursivos formales y específicos para marcar el orden lógico. En este caso, pues las condiciones, las excepciones en la interpretación del texto. Se refiere al uso de palabras o frases de conexión, las cuales son bastante formales y son específicas del lenguaje legal. Está, por ejemplo, el conector de no obstante, por consiguiente, en virtud de, los cuales sirven para marcar el orden lógico, que son para señalar una excepción o para aclarar la relación entre unas ideas de manera muy precisa.
En el ejemplo, pues tenemos la oración que empieza con no obstante, el cual no obstante es una versión muy formal de lo que sería el sin embargo. Y pues se utiliza para introducir una excepción o aclaración que contraste con la idea anterior. Así pues, para que no haya ambigüedades, como todo en el marco legal, para eso está hecho. Y que deje claro pues una situación específica. Y pues mi último tema sería la escasez y especificidad de la anáfora, que básicamente es evitar el uso de pronombres para que no haya ambigüedad. Reitero, en vez de usar los pronombres se utilizan los sustantivos o los anafóricos precisos o determinantes, como se puede ver en el ejemplo. En el texto dice: el juez de registro civil los declarará divorciados porque y cuando se repita de nuevo no se va a decir él les va a hacer tal cosa, sino que se va a repetir de nuevo el sustantivo, que sería el juez del registro civil. Que si una y otra vez, no importa que se repita 3, 4, 5 veces, se hace para que se tenga entendido quién está dando permiso, realizando la acción, lo que sea, y se sepa exactamente quién y no haya otras interpretaciones sobre pues, esa ley o esa acción. Y eso sería pues, todo por mi parte. El siguiente aspecto morfosintáctico que usualmente vamos a encontrar dentro de pues una traducción jurídica sería pues la falta, digamos, de sustitución pues de diferentes términos. ¿A qué nos referimos? A que usualmente vamos a utilizar un mismo término, así lo repitamos una y otra vez, en vez de utilizar algún sinónimo. Esto es con el fin de, digamos, evitar algunas interpretaciones erróneas que podrían resultar en un problema legal posteriormente. Y pues se trata de mantener como una consistencia durante todo este texto. Algunos ejemplos es que usualmente, por ejemplo, en un texto jurídico vamos a encontrar términos como demandante y no lo vamos a cambiar por algún otro tipo de sinónimo, como por ejemplo peticionario. El siguiente aspecto que usualmente podremos encontrar dentro de la traducción jurídica es pues la repetición léxica. Con esto nos referimos a, pues digamos, utilizar algún sinónimo junto a algún tipo de término, ya sea 1, 2, 3, los que sean, dependiendo pues la necesidad del caso. Y pues a esto nos referimos con dobletes o tripletes, ya sea pues el número de sinónimos utilizados. Esto tiene el propósito de, digamos, abarcar el mayor espectro de significado dentro de lo que sería pues este término, haciéndolo pues digamos más fácil de entender, aparte de que no se preste a malos entendidos que pueda pues llevarnos a problemas posteriores. Uno de los ejemplos que más vamos a encontrar es por ejemplo el uso de algunos términos como daños y perjuicios dentro de algún documento como demandas. Esto se debe a que pues ambos términos de algún modo se complementan, haciendo que el significado sea pues más entendible y pues así nos evitamos cualquier tipo de malentendido. El siguiente aspecto que usualmente podemos encontrar es por ejemplo la marcada progresión que tiene pues la traducción jurídica. A lo que nos referimos es que usualmente un documento pues ya es un documento legal, tiene por así decirlo un orden que siempre va a seguir. Esto está marcado por, digámoslo así, como un párrafo que nos va a mostrar como pues el inicio, y con los párrafos subsecuentes se va a empezar a desarrollar más a fondo. El último aspecto que vamos a encontrar, y que es uno de los más importantes, por así decirlo, que deberíamos tener en consideración, serían las reglas de interpretación particulares que llega a tener un texto jurídico. A lo que nos referimos con esto es, digamos, el sentido que un jurista o un juez puede encontrar en un texto, y esto es lo que el traductor tiene que llegar a
digamos, a entender por completo para poder dar este mismo sentido a lo que sería el texto. ¿Esto por qué? Porque pues como se ha visto desde siempre, cualquier texto jurídico tiene que respetar este tipo de sentido, porque el no hacerlo puede involucrar algún tipo de problema legal, que es lo que pues tenemos que evitar a toda costa.